Gracias, Rock. Es un gusto, un placer y una bendición poder estar el día de hoy. Y vamos a reflexionar sobre una porción de Romanos. Si tienen sus Biblias, me pueden acompañar. Es Romanos 12 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 15. Me encanta, el título dice el amor. Dice, el amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Muy bien, en esta porción, Pablo recomienda algunas actitudes y prácticas que dependen principalmente de la consagración, que es de la que habla en los primeros versículos de este capítulo. Pero la consagración, a su vez, surge de las misericordias de Dios, que éstas abarcan la profundidad del Evangelio con referencia especial a lo que es la justificación y la santificación. Y bueno, como creyentes, nos hemos unido con Cristo por la fe. Hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, quien aplica a su caso el valor de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora bien, como nuevas criaturas, nuestra vida espiritual se desarrolla dentro de la perspectiva eterna, que es donde reina la voluntad de Dios. El texto empieza hablando del amor. Y en realidad vamos a estar revisando en la reflexión del día de hoy las formas en las que se manifiesta el amor. ¿A quién no le gusta hablar del amor? El amor, ¿no? Creo que a todos nos gusta hablar de lo que es el amor o expresarlo a través de la poesía, la música o el arte. Pero vamos a ir más allá de eso. Lo que queremos es conocer profundamente el significado del amor y cómo lo reflejamos, entendiendo que a diferencia del mundo, nuestra vida debería estar puesta en la eternidad y no aquí en la tierra. El título de la reflexión le puse respondiendo al amor verdadero. Seguro que si le escucha a Juan Osorio ya se lo pondría de título a una telenovela. Pero bueno, leemos entonces nuevamente en el versículo 9. Dice, el amor debe ser sincero. En el griego hay 4 palabras que significan amor. Algunos conocen, por ejemplo, la palabra agape, otros filos, eros o estorge. Agape es un amor muy profundo. A menudo este término de agape es utilizado para describir el amor que Dios siente por nosotros. Y aquí Pablo lo utiliza la palabra agape, que es el describir el amor que existe entre las personas. Pero también se suma otra palabra que es anupócritos, que quiere decir sincero, genuino, no hipócrita, ¿no? Que esta palabra precisamente es de donde viene la palabra que conocemos como hipócrita, que se esconde tras una máscara y expresa sentimientos que en realidad no nacen del corazón. El amor agape, genuino, es amor sin egoísmo. Es un amor que quiere lo mejor para el ser querido. Sin embargo, mucho de lo que el mundo llama amor es totalmente diferente, porque lo que realmente hace es realzar el amor propio, ¿cierto? Es difícil expresar lo ingenioso que son la mayoría de los hombres al fingir un amor que de verdad no poseen. Esto lo decía Calvino. Solo vean cuánto amor romántico o supuestamente romántico en realidad se está orientando hacia cumplir necesidades personales. Llámese sexo, seguridad, reconocimiento, entre otras.
en lugar de cumplir la necesidad de la otra persona. Por ejemplo, yo soy vendedor, me he dedicado mucho tiempo a las ventas. Y en las ventas se da mucho el fingir el interés por una empresa, por una familia o por un individuo solamente para ganar su confianza y poder venderles un producto. Lo que quiero hoy es que meditemos en las maneras en que el amor se demuestra verdaderamente y no seguir con una versión falsa de lo que es el amor. Después de que leemos que el amor debe ser sincero, dice en el mismo versículo: aborrezcan el mal, aférrense al bien. Aquí nos hace ver que el amor es compatible con aborrecer todo aquello que es contrario a la santidad y a la justicia. La respuesta apropiada de un cristiano contra la maldad no solamente debería ser evitar la maldad, sino también estar aterrados por la maldad. Nuestra única seguridad contra el pecado se encuentra en nuestro asombro hacia la maldad. Lamentablemente, lo sabemos, muchos nos hemos familiarizados con la maldad y con el pecado. Muchos creyentes tomamos una posición de tolerancia hacia algunos pecados y principalmente a los nuestros. ¿A poco no? Incluso los pecados de los demás nos parecen mucho más visibles, nos parecen peores los pecados de los demás, ¿no? Esto hasta raro parece, ¿no? ¿Por qué los pecados de los demás parecieran ser peores que los nuestros? Aborrecer algunos males es más fácil que aborrecer otros. Por ejemplo, es fácil aborrecer el genocidio, el terrorismo, el abuso sexual de niños. Es fácil aterrorizarse ante la adicción de uno de nuestros hijos. Sin embargo, es fácil no aborrecer males que nos tientan de manera personal. Por ejemplo, la pornografía, el amor al dinero, la ambición, el narcisismo, la satisfacción propia o incluso la pasividad ante el mal. Aquí Pablo nos está invitando a que rechacemos todo lo que es malo, en todas sus formas, que aborrezcamos cada ocurrencia del mal, tanto el mal que reside dentro de nosotros como el que reside en nuestro vecino, en nuestro hermano, en nuestra esposa o esposo, en nuestros hijos. Pablo nos dice que debemos considerar el mal como nuestro enemigo, aborrecerlo con pasión, oponernos a él, buscarlo y eliminarlo, practicar un amor fuerte en su contra, involucrarnos como los superhéroes que admiramos tanto, ¿no? En una lucha contra el mal. Existe, y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero existe una tensión en este versículo cuando nos está diciendo que el amor debe ser sincero, pero también dice aborrezcan el mal. Porque debemos aborrecer el pecado al mismo tiempo que amamos al pecador. Y esto pareciera que es muy difícil de balancear. Pero aborrecer lo malo es una de las maneras en que mostramos amor genuino a otra persona. Odiamos lo malo porque tiene la capacidad de destruir a nuestros semejantes. Luego leemos en el versículo 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Aquí Pablo pasa de la palabra agape, amor agape, a las palabras estorge y filos, que en griego es amor a la familia y filos es amor fraterno. El amor a la familia es especial, ¿estarán de acuerdo conmigo? Porque la familia es especial. Nosotros, los que hoy nos hemos reunido, también somos familia. Los miembros de una familia conocen bien los defectos de los demás, pero se aman de todas formas. La familia es un lugar donde los integrantes pueden hablar francamente de sus preocupaciones más íntimas. Cuando surgen problemas, la familia también es un refugio y una fuerza, aunque sabemos que nuestro verdadero refugio y nuestra fuerza viene de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros
nos abrimos francamente hacia los demás para que conozcan íntimamente y cuánto nos abrimos para escuchar a los demás también de una forma íntima y amorosa. Después dice, respetándose y honrándose mutuamente. Cuando falta amor, a veces queremos ser más que los demás, ¿cierto? Y queremos sentir que ganamos. Queremos que ellos pierdan. Queremos derrotar, ganar el premio, ¿no? Queremos ganar, en parte para poder sentirnos mejor y en parte para que la gente nos admire. En el fondo, creo que este comportamiento ambicioso es muchas veces un intento de ganar aprobación y así sentirnos valorados y amados. Pero tenemos que reconocer que la ambición divide a la gente. La persona que gana el premio muchas veces lo hace a cambio de la admiración que quería lograr. Y a menudo este ganador se debe de conformar con un segundo lugar, ser temido en lugar de amado. Pablo nos está pidiendo que no finjamos en cumplir las necesidades que tienen los demás. Hay que facilitar la victoria de otras personas. Como decimos en el fútbol, diríamos, vamos a asistir el gol, no meterlo, ¿no? Y existen muchas maneras de lograr esto, recordando a lo mejor una forma muy significativa, pero que nos preocupan los demás a través de recordar sus cumpleaños, dándole las gracias, alabando un trabajo bien hecho, alentando a los demás a comprender que tienen dones importantes, animándolos a vencer sus pecados, corrigiéndolos y escuchándolos, participando en una actividad incluso que el otro disfruta aunque yo no lo disfrute, y por supuesto orando y buscando satisfacer las necesidades de los demás más que estar buscando las nuestras o pidiendo por las nuestras. En el versículo 11 dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. La pereza y la falta de ánimo que podemos reflejar demuestra que la visión del amor del Señor, exhibido maravillosamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, ha perdido su poder en nuestra vida. Debemos recordarnos en todo momento, por ejemplo, el texto de Gálatas 2:20 que dice, he sido crucificado junto con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El amor del Señor para con nosotros y el reflejo de este amor que despierta en nosotros nos anima necesariamente al servicio, nos anima a ser diligentes, a recordar estas palabras, estas verdades. Creo que muchas veces podemos darnos cuenta que si los cristianos fuéramos tan diligentes en el servicio al Señor como lo somos en otras actividades, muchas de estas no tan productivas, podríamos hacer más visible el reino de Dios en la tierra. Luego el versículo 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Aquí debemos tener en cuenta que el Señor, al salvarnos, no nos prometió un camino de rosas. Esto lo hemos estado platicando en muchos, incluso miércoles de oración, cuando vemos tanto sufrimiento, todo lo que está pasando ahora por lo de la pandemia, o por algunas situaciones de salud o pérdidas de trabajo que se nos presentan. Pero realmente al salvarnos, Él no nos prometió un camino de rosas. Al contrario, nos recordó que a los que somos sus discípulos nos iban de perseguir, nos iban a humillar. William Barclay decía que como creyentes no dejamos de gemir conjuntamente con el mundo, con la creación que se halla bajo el yugo de la frustración. Lo que cambia es la actitud que tomamos al recordar que Cristo está con nosotros en la tribulación y de la preciosa promesa de que cuando estemos con Él en el paraíso, ya no habrá más dolor ni habrá más llanto. De ahí brota nuestra esperanza.
al fijar nuestra mirada en la meta final. La esperanza realmente viene de la seguridad de que Dios cumple sus promesas y sus propósitos. No solo vamos a sufrir y aguantar dolor en esta vida, sino que lo podremos hacer con gozo. ¿Por qué? Pues porque el Señor está con nosotros y la victoria es segura. ¿No es irónico que podemos ver personas que poseen dinero, poder, prestigio, y que se encuentran en una situación de frustración, que se sienten miserables, siempre buscando conquista a conquista, matrimonio a matrimonio, psiquiatra a psiquiatra, de compras a compras, siempre intentando encontrar la alegría que necesitan? Puede que sientan alegría con cada nueva compra o conquista que hagan, pero esa alegría pronto desaparece. Les deja tan frustrados, tan vacíos como siempre. Como cristianos debemos entender que tenemos un pie en este mundo, donde claro necesitamos comida, donde necesitamos ropa, donde necesitamos alojamientos y algunas otras cosas, pero también tenemos otro pie en el reino de Dios. Encontramos alegría y esperanza en la seguridad que tenemos en las promesas de nuestro Padre Celestial. Y como dice en Mateo 6:32, primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Sabemos que la alegría y la esperanza en la seguridad son muy valiosas, pero entendemos que no las encontraremos aquí, sino en la eternidad. En el mismo versículo 12 dice que perseveremos en la oración. La oración la debemos ver en el sentido amplio, ¿no? Como toda comunión con Dios. Sin este contacto constante con el trono de la gracia, no es posible estar gozosos en la tribulación y el dolor. Muchos de nosotros sabemos, o es conocido, que la aflicción tiende a avivar el espíritu de oración, mientras que la prosperidad suele adormecer el espíritu. ¿Por qué? Pues porque no hay una dependencia absoluta en Dios. Se dan cuenta que como creyentes aún el dolor y la tribulación toman un significado distinto y mucho más profundo. Luego en el versículo 13 dicen: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Pablo nos recuerda que siempre hay hermanos que sufren necesidad de una forma o de otra, y que el amor fraternal se da a conocer mediante obras prácticas. ¿A qué me refiero esto? Solo es amor falso el que se queda en las palabras bonitas, ¿no? Cuando nuestros hermanos necesitan provisiones reales y que nosotros podemos proveerles. Ojo, no estoy diciendo que con esto, que al hacer este tipo de cosas nos dará la salvación. No. Esta es una actitud que responde en agradecimiento por la salvación recibida por gracia. Hay que estar preparados para recibir a los necesitados y buscar suplir sus necesidades. No debemos de contentarnos con ayudar a los demás de vez en cuando, y mucho menos sentirnos bien por hacerlo. Como muy a menudo digo, no busquemos ese caldito de pollo para el alma, sino que sinceramente velemos por las necesidades de los demás antes que por las nuestras. Eso es amar al prójimo antes que amarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Cristo nos enseñó al sacrificar su vida por cada uno de nosotros. Dejemos de cuestionar si una persona merece o no ser ayudado. Actuemos con gracia, así como por gracia es que nosotros hemos sido perdonados. Luego en el versículo 14 dice: bendigan a los que los persigan, bendigan y no maldigan. Este versículo no se refiere a que le digas al que se te metió bruscamente en el viaducto que Dios te bendiga, porque bien sabemos que lo que estamos diciendo es otra cosa muy distinta a lo que estamos expresando, ¿cierto? Pablo pide que reaccionemos contra la violencia. ¿De qué forma?
no con más violencia, sino con bendición. Esa es una idea asombrosa, pero también debemos de recordar que esto no es original nada más de Pablo. Jesús, ¿recuerdan cuando nos pide que demos la otra mejilla? Que vayamos más allá de lo necesario, que amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen. Pide que perdonemos para ser perdonados. En la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en primera de Pedro dice, en 3:9, dice: no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Esto pareciera que debería ser el común actuar de nosotros como cristianos, como creyentes. Pero basta que nos metamos a las redes sociales para darnos cuenta que no precisamente bendecimos a los que no tienen la misma fe que nosotros, y ni hablar de los que no piensan como nosotros en temas de política y de partidos, porque ahí sí olvidamos bendecir, ¿cierto? Y por último, en el versículo 15 dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. El lazo que producen las lágrimas, ¿no?, es algo que nos une más que nada en el mundo. Y sin embargo, sabemos que es más fácil llorar con los que lloran que alegrarnos con los que están alegres. Hace mucho, ¿no?, Crisóstomo escribió sobre este pasaje. Él decía que se requiere más talento cristiano alegrarse con los que están alegres que llorar con los que lloran. Dice: porque esto último se hace perfectamente por naturaleza, y no hay nadie tan duro de corazón que no llore por los que pasan por una calamidad. Pero lo otro requiere un alma muy noble, que no solo está libre de la envidia, sino que siente placer con la persona que es estimada. Es verdad que es más difícil alegrarse con el éxito ajeno. Es más difícil alegrarse con el éxito ajeno, ¿cierto? Especialmente cuando esto supone una desilusión propia. Es mucho más difícil esto. Más fácil sentir nos sentimos mucho más cercanos con las personas que tienen dolor o que han sufrido alguna pérdida. Solo cuando estamos muertos al yo, podemos regocijarnos en el éxito de otros como si fuera nuestro. Nuestro texto comenzó diciendo: el amor debe ser sincero. Amor agape. Es aquel que busca lo bueno para el ser querido. Así es lógico que nos alegremos o lloremos con el ser querido. Sin embargo, no siempre es así, porque tenemos celos de la buena fortuna de otros y les juzgamos por su mala fortuna. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Requiere un alto nivel de discipulado. Algo a lo que debemos de aspirar y por lo que debemos también orar. Así es que, para todo aquel que no pueda aún definir lo que el amor significa, solo debe de voltear a la cruz, y ahí podrá ver reflejado el más profundo, bello e inexplicable acto de amor que alguien nos puede mostrar. Recordando lo que Dios dice en Juan 3:16: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.